vamos a hablar de la realimentación. Y justamente hablando de la realimentación, es importante que, pues por lo menos tengan el concepto de hacia dónde va la realimentación o para qué sirve la realimentación. Yo sé que ustedes llevaron, eh, bueno, sé que eran quinto semestres, a lo que ustedes me corrijan, la materia de control. Entonces, bajo ese esquema, en control de lo que se lleva precisamente es realimentación. Sí, sí, me pueden decir para qué sirve la realimentación, muchachos. Creo que si no me mal recuerdo, profe, era para hacer el sistema más estable. Correcto, correcto, es para estabilizar los sistemas y disminuir los errores, definitivamente, ¿no? En este caso, nosotros vamos a también manejar circuitos de realimentación en lo que son los amplificadores. Para entenderlo, evidentemente voy a citar varios ejemplos de aplicación para que se comprenda. No sin antes poner aquí en pantalla un circuito amplificador compuesto de dos etapas. Cabe aclarar que puede ser un amplificador de audio, puede ser un amplificador de video, puede ser un amplificador de cualquier cosa, ¿verdad? No estrictamente un solo perfil, sino que puede ser de cualquier cosa el amplificador que estoy presentando en este momento aquí en pantalla. Notaremos que es un amplificador compuesto de dos etapas. La primera etapa, como veremos, es un emisor común, ¿sí? Con su arreglo de dos resistores en el emisor para tener una excelente compensación de variaciones por temperatura, ¿de acuerdo? O sea, tenemos este circuito como tal. En la primera etapa, veremos que tiene su capacitor de acoplamiento de entrada, su capacitor de puente en el emisor y su capacitor, digamos, de salida para acoplar la señal de colector hacia la siguiente etapa. Nuestra segunda etapa también es un amplificador emisor común, ¿verdad? Igual en configuración divisor de voltaje, el cual pues tiene un solo resistor de polarización en el emisor y su capacitor igualmente, digamos, de entrada, el de emisor y el de salida, ¿ok? Y una resistencia de carga que puede ser otro circuito. Lo interesante de este circuito es el capacitor CF serie con el resistor RF. La F le pongo la F de feedback, ¿verdad? Por su nombre en inglés, que es el circuito de realimentación. Aquí lo interesante, muchachos, es la aplicación. Y ustedes, sin notarlo, tienen o utilizan equipo electrónico con realimentación. Por ejemplo, lo más básico, un radio. Un radio en el que escuchan música. Ustedes pueden encender el radio y sintonizar una estación, cualquiera. La sintonizan, le ponen, no sé, volumen 3, por decir una cantidad, está escuchando bien, ¿sí? Y de repente dicen, no, pues ahora le cambio a otra estación que me gusta. Y oprimen el botoncito y ya están escuchando otra estación. Y puede ser con 3, 4 estaciones y siempre van a notar que existe el mismo nivel de volumen en todas las estaciones. O sea, eso no cambia definitivamente a la salida. O sea, tenemos completamente el mismo nivel a la salida de cualquier estación. Si el circuito que logra hacer esto fallara, ¿qué percibiríamos nosotros? Las estaciones transmisoras que estuvieran cerca de casa, las escucharíamos a buen volumen o a lo mejor con mucho volumen. Tendríamos que bajar. Si yo sintonizo otra estación, a lo mejor está muy lejos, pues la escucharía con muy poca ganancia, tendría que subirle volumen. Pues nosotros no estamos subiendo y bajando el volumen dependiendo de la estación que sintonicemos. Todas se escuchan a la misma ganancia. Bueno, lo interesante es que eso lo hace un circuito de realimentación interna en el radio, precisamente. Así de fácil lo hace. Ahorita voy a explicar cómo funciona el circuito que tenemos aquí al frente. Igualmente, si tiene usted una cámara de video, normalmente ustedes, o en su celular, toman una fotografía en el exterior, una fotografía en el interior, e inmediatamente compensa. Si se dan cuenta, el obturador compensa la cantidad de luz
para que se vea bien, no se vea saturado ni nada. Eso lo hace justamente con unos circuitos de realimentación interna que lleva el circuito. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo estamos utilizando realimentación en diferentes circuitos electrónicos. Y en el ejemplo que tengo yo aquí al frente, como yo mencioné, es un amplificador. No estoy mencionando si es de audio, de video, de lo que sea. Es un amplificador, es una etapa amplificadora que recibe una señal de entrada y entrega a la salida, a una carga que pueden ser más circuitos amplificadores constituidos por transistores bipolares. Bueno, en ambos casos del circuito que tenemos al frente tenemos dos etapas acopladas, emisor común. Esto es, vamos a ver los elementos de polarización. RB1 y RB2 corresponden al circuito de polarización de base del transistor 1. El resistor RC1 polariza al colector del mismo transistor y la suma de RA y REB constituyen al resistor de polarización del emisor. Esto es la red de polarización del transistor Q1. El capacitor de entrada, pues es el que nos permite precisamente acoplar excelentemente bien la señal proveniente de la fuente de señal hacia la base del transistor. El condensador CA, que es el de acoplamiento, lo podemos ver como el de salida de nuestra primera etapa hacia la segunda. Y finalmente el condensador de emisor 1, pues lo que va a hacer justamente es lograr la ganancia ideal para nuestro transistor número 1. La segunda etapa es otro amplificador emisor común, cuya red de polarización de la base es RB3 y RB4. El resistor RC2 es el que polariza el colector y el resistor RE2 polariza al emisor. Sus capacitores son el de entrada CA, el de salida Cout y el de puenteo del emisor es CE2. Entonces tenemos dos emisores comunes. Lo que sobresale aquí es el condensador CF en serie con el resistor RF1. Esta es la línea de realimentación. Recordemos que la F es de feedback por la palabra en inglés. Entonces, esta es nuestra red de realimentación. ¿Cómo funciona este circuito? Muy fácil, lo voy a explicar. Nosotros sabemos que si aplicamos un semiciclo positivo a la entrada de la base del transistor 1, por ser emisor común, nos entrega amplificado a la salida semiciclo negativo. Este semiciclo negativo se aplica a la base de la segunda etapa, que por ser emisor común me lo amplifica, pero ahora con semiciclo positivo. Notaremos que recibo semiciclo positivo a la entrada y entrego semiciclo positivo a la salida ya magnificado. Este voltaje positivo se hace el cálculo en el amplificador para un nivel máximo de la señal. Yo voy a suponer netamente como ejemplo que si yo le aplico 2 milivolts a la entrada, voy a tener 2 volts a la salida. ¿De acuerdo? O sea, lo estoy inventando para explicarlo. Y obviamente esos 2 volts se van a acoplar al circuito de carga para una aplicación específica y no debe nunca de variar ese nivel de voltaje. Vamos a pensar que en algún momento están entrando perfectos los 2 milivolts, se amplifica, tengo los 2 volts a la salida total, es una muestra de ese voltaje, se realimenta a través de la red de realimentación y en el emisor de Q1 yo tengo 0 volts, ¿sí? De realimentación, 0 volts de realimentación siempre y cuando yo tenga los dos calculados a la salida, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si mi señal de entrada no son 2 milivolts, eran 3 milivolts? Bueno, pues obviamente pasa por las etapas amplificadoras y evidentemente al final de Q2 tendríamos nosotros 3 volts. Si yo lo que quiero es que en la carga nada más haya 2, ahí es donde ya va a actuar la red de realimentación. Esos 3 volts se realimenta una muestra, pero lo interesante es que al emisor de Q1 le va a llegar la parte proporcional de 1 volt, porque es el excedente de los dos que yo calculé. ¿Sí me explico eso, muchachos? Es decir, que el circuito de retroalimentación absorbería el restante. No.
No, yo necesito que a la salida yo tenga siempre 2. Y Ujú. yo supuse que estaban saliendo 3. O sea, ese volt extra a la salida va a hacer variar proporcionalmente a ese volt la polarización en el emisor de Q1. ¿Qué es lo que va a hacer este voltaje positivo aquí? Precisamente va a polarizar a mi transistor para que amplifique menos. Mi transistor, como ya lo sabemos, va a estar polarizado en inversa base colector y en directa base emisor. Pero sabemos que en condiciones perfectas de funcionamiento, yo tengo un voltaje de emisor aquí que es más negativo con respecto a la base. Ujú. Y esto ocasionaría que a la salida yo tenga los 2 volts. Si se va a 3, debido a un crecimiento del voltaje de entrada, la retro me va a aplicar ese voltaje extra proporcionalmente al emisor. Entonces, en vez de que sea muy negativo el emisor, con ese vol extra va a ser más positivo el emisor. Vamos a pensar netamente como ejemplo, que la base tenga 3 volts y el emisor tenga 2, ¿sí? Cuando eso sucede, yo tengo los 2 volts a la salida. Pero como creció a 3, aquí con la retro, yo voy a tener en la base los 3 y en el emisor ya no fueron 2, ya fueron 2.8. La diferencia es mínima. Esa diferencia mínima va a hacer que el transistor Q1 amplifique menos. Y va a amplificar menos proporcional a ese voltaje de retro. Obviamente, Entonces, cuando amplifica menos proporcionalmente, obliga a que la salida de 3 caiga a 2 otra vez. ¿Sí me expliqué? entonces estaríamos desestabilizando lo que es el transistor y forzándolo a que trabaje con menos eficiencia. No, no es una desestabilización, Sergio. Lo Se único que podría, estoy haciendo con el voltaje de retro es volver a polarizar al emisor con un voltaje que va a hacer que amplifique menos. Eso es lo único que voy a estar haciendo. o sea, Y se podría decir que es menos. como un regulador, por así ¿Quiere usted decirlo. verlo como un regulador, Esteban? Vamos a pensar que es como un regulador de la señal, efectivamente. Esa es la finalidad de la retro en el amplificador, que si crece, yo polarizo. Lo que estoy haciendo es repolarizar al transistor para que tenga menos ganancia. Y obligo a que la salida caiga proporcionalmente a los 2 volts. Por otro lado, vamos a pensar que a la entrada no llega a los 2 milivolts, llega a 1 milivolt nada más. Entonces, sigue todo el proceso y a la salida tengo 1 volt. Obviamente yo necesito la carga 2. Por supuesto que se realimenta aquí 1. Como yo espero que haya 2 aquí y nada más llega 1, la diferencia de voltaje entre base y emisor crece. Como crece, el amplificador, el transistor amplifica más proporcionalmente a lo que le falta. Y obviamente, al amplificar más, voy a volver a lograr que tenga los 2 volts a la salida. Este proceso lo hace en milisegundos, en nanosegundos, muchachos. Nosotros nunca lo notamos. De tal suerte que la red de realimentación me está controlando todo el tiempo el nivel, la magnitud de la señal que yo voy a entregar a la carga. ¿Me expliqué, muchachos, cómo funciona la red de retroalimentación? Sí, 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 profe. Entonces, ahí estaríamos directo diciendo que am, con esa variación que disminuiríamos, ya no tendríamos una corriente directa, sino una corriente más continua. La amplitud, En la amplitud. Sergio, la amplitud es lo que vamos a mantener constante. Ok. Eso es lo que vamos a hacer, mantener la amplitud constante. ¿De Ujú. acuerdo? Sí, Eso profe. es lo que vamos a hacer, mantenerla constante. ¿Sale? Para que no me distorsione sobre la carga que se fuera. Por ejemplo, yo dije en el ejemplo 3 volts o que disminuyera 1 volt y ya no escuchara yo casi nada, suponiendo que fuera audio. Vamos a pensar que este circuito yo le pueda dar la aplicación para un micrófono. Todo el mundo ha visto, ¿sí? En la mayoría de muchas aplicaciones, que tiene unos micrófonos
y me acerco y se escucha más, me alejo y se escucha menos. ¿De acuerdo? Entonces, con este circuito, si yo lo armo, ¿qué puedo conseguir? Independientemente de la distancia donde yo tenga el micrófono, siempre se escuche la misma intensidad de la voz en las bocinas. ¿Sí me expliqué, muchachos? Por ejemplo, esta aplicación. Sí, Sí, profe. profe. O sea, yo no tengo que estarme acercando para que me oigan más fuerte y si me alejo se oiga más quedito, ¿no? Yo independientemente en dónde ponga el micrófono, siempre voy a tener la misma magnitud de la señal a la salida. Eso es lo que puede hacer este circuito, suponiendo que yo, repito, lo aplicara a un micrófono. ¿De acuerdo, muchachos? Y en cuestión de video, como ¿cuál sería su ejemplo? Por ejemplo, aquí vamos también. Usted tiene en una pantalla, en un televisor o en su monitor, ajustado el brillo, ¿sí? El brillo de su pantalla. No importa si usted cambia de canal, siempre va a ser el mismo brillo, siempre. Se utiliza un circuito de retro como este para mantener precisamente lo que se llama el nivel de luminancia en la pantalla, se llama luminancia, ¿sí? Y hay canales de televisión que pueden tener mayor luminancia que otros. Unos se pueden ver más oscuros que otros, pero gracias al circuito de retro, cuando yo ajusto el nivel de brillo en mi pantalla, independientemente del canal que yo seleccione, los voy a ver a la misma intensidad. Ahí, por ejemplo, en el caso de video, tiene esa relevancia. Si se descompusiera esa parte, a lo mejor usted vería muy bien un canal, no importa cuál, y lo cambia a otro y se ve oscurísimo. Pues, ¿qué pasa, no? Y le cambia a otro y se ve tan saturado, tan brillante que dices, no, se va a reventar la pantalla, ¿no? Eso es cuando falla justamente el circuito de control de luminancia, que no es otra cosa más que una retro, señor, así de sencillo, ¿ok? Obviamente se truena, por ejemplo, el resistor de retro, no, pues obviamente en una pantalla, en una televisión, dices, no, pues va a haber que hacerle un exorcismo, ¿no? Para poderte arreglar, te va a costar un ojo de la cara, etcétera, etcétera. Cuando en realidad, o sea, le cambias el resistor de 2, 3 pesitos y ya quedó. Así de sencillo, ¿ok? ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Bueno, ahora, dicho esto, ¿cuáles son los datos interesantes en términos de los cálculos para nuestro circuito con realimentación? Bueno, aquí evidentemente el voltaje que vamos a tener en el emisor para repolarizarlo, pues es un voltaje calculado con un divisor de tensión. Y veamos, cuando está trabajando el circuito en alterna, ¿verdad? Obviamente la reactancia del capacitor de emisor 1 se hace 0 y desaparece el resistor de emisor B, de tal suerte que el A queda conectado a tierra y veamos cómo el voltaje de salida se realimenta, ¿verdad? Formando el divisor REA con RF y obtendría yo el voltaje en el emisor calculado y deseado. Este divisor de voltaje que tenemos aquí, como lo vemos, tiene como consecuencia el voltaje de emisor en minúsculas, que corresponde al de la retro cuando está funcionando el amplificador. Este voltaje de retro debe de ser la décima parte del voltaje de salida. Yo supuse 3 volts, o sea, 2 volts en mi ejemplo. Bueno, dividido entre 10, pues evidentemente me quedaría de 200 milivolts aquí. ¿Ok? Ese sería mi valor máximo con el que yo estaría repolarizando mi transistor. Para mi ejemplo, que eran 2 volts, lo ideal, los 200 milivolts aquí me ocasionarían que este trabajara, ¿sí?, con una diferencia 0 y todo el tiempo esté entregando 2. Si subiera a 3 volts, aquí ya serían 300 milivolts, y de estos 300 milivolts, 100 milivolts extra me polarizarían al transistor de tal forma que proporcional a estos 100 milivolts
se atenuaría la amplificación para que vuelva a caer a 2. Si entraran, perdón, si saliera un volt, evidentemente aquí serían 100 milivolts. Como faltan 100, esos 100 milivolts que faltan me polarizarían al transistor más negativo, dándole mayor ganancia proporcionada a los 100 milivolts, y ya lograré yo volver a tener los 2 volts aquí a la salida. Obviamente el voltaje de salida lo calcula uno y lo determina uno en función de lo que se requiere en la carga. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende eso, muchachos? Y veamos que el divisor de voltaje, pues, ya lo conocemos, la fórmula del divisor. Los elementos que intervienen son, repito, la resistencia de emisor A, RF y la misma RA1. Son los únicos que intervienen. Y repito, el valor promedio es la décima parte del voltaje de salida. ¿Se entendió eso, muchachos? Sí, sí, profe. Ahora, Sí, profe. por aquí debe venir la nota. ¿Sí? Por aquí debe decir que es la décima parte. ¿Ok? Ahora bien, nuestra función de transferencia, es decir, la ganancia que va a tener mi amplificador con realimentación. Esta fórmula es válida cuando la realimentación es positiva, ¿sí? Que es la RF1 entre la REA. ¿Por qué es positiva la realimentación? Bueno, ya mencioné, yo tengo a la entrada del primer transistor un semiciclo positivo y lo invierte a negativo. Este negativo se aplica a la base del transistor 2 y por ser emisor común lo vuelve a invertir de fase y vuelve a quedar positivo. Entonces, si se dan cuenta, la retro es positiva. Como la realimentación es positiva, la fórmula es esta que tenemos aquí. El valor del resistor de realimentación entre el valor del resistor compensador por temperatura más 1 me dan la función de transferencia del amplificador total en ese sentido. ¿Me expliqué, muchachos? Aquí está la nota, miren. La décima parte del voltaje de salida es lo que tendremos justamente para lograr una excelente compensación en la retro. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Preguntas hasta aquí, muchachos, por favor. No, profe. No. ¿Seguros? Repito, este circuito puede ser para audio, puede ser para video, puede ser para señales de información, etcétera. O sea, no tiene, si se fijan, tengo una entrada de una señal y una entrada acoplada a otro circuito. O sea, tengo impedancia alta a la entrada, impedancia alta a la salida. Impedancia baja, perdón, a la entrada, impedancia alta a la salida. O sea, ahí puedo seguir avance y avance y avance y avance. Para lograr que sea muy bien el acoplamiento entre la primera y la segunda etapa, la resistencia de entrada del transistor 2 tendrá que ser equivalente, ¿sí? En proporción hacia arriba con el resistor de colector 1 para que las ganancias no se desbalanceen, las impedancias no se desbalanceen. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Yo tengo una duda, pero es con respecto a la fórmula. ¿Qué pasó? La que tenemos en la parte de abajo. Dice resistencia de feedback 1 entre la resistencia del emisor A más 1. Sí. Pregunta, ¿por qué el más 1? Híjole, esto me lo va a entender perfectamente bien cuando veamos el tema siguiente. ¿Por qué? Porque el análisis que se hace aquí es, perdón, es equivalente del arreglo en términos de la ganancia, desglosando la salida con respecto a la entrada. Yo aquí no la pongo todo el desglose matemático,
Pues la verdad, porque no me da tiempo de escribir tantas ecuaciones aquí, en ese sentido, pero sale justamente del arreglo en términos del voltaje diferencial que se produce. Esto es, nosotros tenemos un voltaje de realimentación aquí. Tengo un voltaje de entrada en la base. Obviamente se produce una diferencia entre los dos, ¿sí? Sí. Se le llama voltaje diferencial. Ese voltaje diferencial, cuando yo hago una serie de estructura matemática y lo despejo para poder precisamente determinar la ganancia, al final digo, si quiere voy a tener que desglosarlo todo y después lo subo, ¿no? Con ese manejo del voltaje diferencial que se produce de entrada con el de emisor, se adquiere precisamente que la ganancia, la función transferencia, nos va a quedar así y el más 1 sale porque esta ecuación ya está reducida. Está reducida porque vamos a tener aquí, la ecuación en realidad es RF1 entre REA más REA entre REA. Obviamente RA entre RA me da 1, por eso aparece el más 1, cuando se hace Sí, sí, toda sí. la simplificación matemática de las diferencias del voltaje de entrada, el diferencial y el de realimentación. Le digo, no lo puse aquí, Sergio, porque la talacha matemática, pues aquí me entretiene mucho en línea, ¿no? O sea, ahí en el salón sí hago todo, pero aquí sí es talachita estar haciéndolo. Pero vamos, si quiere, no tengo problema, lo hago, lo capturo para que lo tengan el dato adicional. Sí, Sí, sería profe. la resistencia ¿Vale? sería la resistencia del emisor A con el voltaje de emisor, más aparte con el voltaje del feedback, ¿no? Sí, sí, porque efectivamente a la hora en que yo tengo aquí el de feedback más el de emisor me da un diferencial con respecto al de entrada. Ujú. Obviamente al arrastrar toda esa talacha matemática y estar haciendo las igualaciones de ecuaciones, al final me va a quedar precisamente lo que yo acabo de mencionar, RF1 entre REA más REA entre REA. Lo que Sí, hago es simplificar eso y me queda como 1. Y le digo, no, sale de ahí cuando la retro es positiva. Si la retro fuera negativa, se elimina esa constante de 1. Pero repito, eso se hace cuando estaba escribiendo toda la talacha matemática, ¿no? En sí, ese sí, sí, sentido. profe. Y le digo, si la necesitan, no pasa nada, la hago y se las subo, nomás que no la hago mañana, definitivamente. ¿Ok? No, sí, no se Ah, sí, preocupe. no se preocupe, profe. Nada más ¿Sale? era Pero así la duda no, curiosa. se vale preguntar, por supuesto que se vale. Digo, normalmente todas las fórmulas que vemos aquí que yo les pongo, normalmente en presencial yo las deducimos. Pues vamos a ver la malla de entrada y vamos escribiendo la ecuación, reducimos y flash aparece ya la ecuación final que vamos a utilizar en el diseño. Aquí realmente las estoy poniendo, como dicen vulgarmente, el formulazo, ¡pum! Vale, ahí está, pero tiene su deducción matemática. No las pongo aquí, les soy honesto, porque me llevaría horas y horas estar deduciendo todas las ecuaciones que manejamos en ese sentido. Digo, lamentablemente, como no hemos asistido al salón de clases, pues me brinco esa parte. Les soy honesto, me la brinco para poder ganar tiempo y avanzarle. Pero no se preocupe, si lo necesitan lo hago, no tengo ningún problema, pero no lo hago mañana. Eso sí, definitivamente se los digo, no lo hago mañana, muchachos. Ah, sí, está bien, no se preocupe, por favor. Gracias. Ok. Hasta aquí alguna pregunta, chicos. No, profe. Creo que no, profe. ¿Seguros? Punten ahora o callen para siempre, porque lo que sigue es intenso, ¿eh? Ya me espantó. ¿Qué tan intenso? Me quiero brincar séptimo y también sexto, ¿no? ¿Pido mi cambio de carrera? Híjole, ¿cómo crees, señor? No Sería vayas a para decir que te quieres ir a la UNAM, ¿eh? Híjole, no. De hecho, me quiero ir al TEC. Híjole, qué Sáquelo, barbaridad. profe. Sáquelo. No puede ser, qué vergüenza, de veras.
O sea, no quiere hacer nada, quiere ser mesero de una cafetería de renombre. ¡Qué barbaridad! Porque eso es el TEC, ¿eh? Una cafetería de renombre. ¿Ok? No aprenden nada. De Profe, ingeniería me refiero, ¿ok? Diría, entonces en el TEC no aprenden nada, pues nada más pagan. De ingeniería no. De hecho, hay algo que voy a comentarles, muchachos. Ustedes terminando sexto semestre tienen el equivalente de 2 posgrados en el TEC de Monterrey, en términos de conocimientos, sí como lo oyen, en sexto semestre. No más porque se dan una idea de lo que aprenden ahí, ¿no? Que, repito, de ingeniería no aprenden nada. Puede que aprendan de administración, de negocios y esas cosas, pero de ingeniería, cero, muchachos. Cero, literal, cero. ¿Y de las otras escuelas de paga? ¿A poco hay escuelas de paga, señor? Que yo Bueno, sepa, son puras cafeterías. bueno, sí, las cafeterías de la UVM o la cafetería de la Unitec o todas esas. No, señor. No, no. En términos de ingeniería, señor, no. Y muy particular de electrónica, ninguna. Ninguna. Déjame decirle que ninguna. Sí, literal. Se lo digo con toda propiedad, ¿sí? Y por experiencia profesional, ahí no se preparan ingenieros, para nada. O sea, la única escuela que prepara ingenieros es el Poli. Nada más. Literal. al menos el café creo que esté bueno, profe, de ahí. Híjole, señor, no sabría decirle, yo no me meto en esos lugares porque se me pueden fundir los zapatos, señor. ¿Cómo cree? Se entiende, profe. No, ahí sí, no. Y déjeme decirle, Incluso, digo, como dato curioso nada más, ¿no? O sea, en el quehacer profesional, el ITAM fue mi cliente, el TEC fue mi cliente, la Ibero fue mi cliente, ¿qué otra? La VM fue mi cliente, los Pumas fueron mis clientes, ¿sí? Todos esos fueron mis clientes. Obviamente muchos cuando se enteran que era del Poli, híjole, se les reventó la tripa y se enfermaron, pero mala suerte. Yo como se los dije en algunas juntas, ustedes siempre dependerán del Poli, mis chavos. Lo lamento. De hecho, justamente cuando en una empresa pensaban que era yo del ITAM o quién sabe de dónde, cuando se enteraron me cancelaron el contrato. ¿En serio? Sí, de verdad. ¿A poco odian a los politécnicos? Híjole, señor, no los odian. Es simplemente que no pueden soportar que ellos no saben que es diferente. Y les créanme, llama ego. muchachos, ustedes deben de concientizarse y siempre se los repito 40,000 veces. O sea, créanselo que ustedes sí saben. Créanselo. O sea, no deben de dudar nunca, muchachos, de su capacidad ni de sus conocimientos. Nunca duden. Jamás. Definitivamente. Porque en esto, hablando de ingeniería, en particular de electrónica, nadie les gana. Nadie absolutamente les gana. Nadie. Entonces, créanselo, siéntanse seguros cuando estén allá afuera de sus conocimientos, muchachos. Definitivamente, siéntanse seguros. Y repito, ningún egresado de ninguna de esos lugares es competencia para ustedes. Hago la aclaración. ¿En qué les pueden ganar? Que hablan inglés, mis chavos. Pero si ustedes hablan inglés, no les ganan jamás en la vida. Mira, hay empresas, nomás como dato cultural, hay empresas transnacionales que ahorita, por ejemplo, están suspendidas algunas contrataciones, pero empresas como Ford en Estados Unidos, por mencionar una, prefiere a los muchachos del Politécnico por su destreza en ingeniería. El problema, y que han manifestado, le digo porque tenía yo un conocido que trabajaba ahí y contrataba muchachos, me decía, es que los muchachos del Poli, les pones el examen más perro que te puedas imaginar, resuelven. En lo que reprueban es en el inglés. Dice, pero les pongo así cosas galletudas, son los únicos que pasan el examen.
Ninguno le pasa. La bronca en la que se atoran los chavos del poli es en el inglés. De hecho, por eso yo soy muy insistente y siempre se los digo, muchachos, que aprendan el idioma. No lo dominen porque nadie lo domina, pero que puedan sostener una conversación con un 20, 30% ya la hicieron. Entonces imagínense, con su conocimiento de ingeniería más el lenguaje que tengan, bueno, 30, 40%, ya la hicieron. Y hay empresas que los contratan y les pagan excelentemente bien. No duden, no duden, créanmelo. Ya tienen las bases científicas para destacar en donde ustedes se paren, muchachos, en la industria. De verdad, créanme. Oiga, Entonces, profe, en una ese pregunta. sentido, dígame. ¿Y dónde cree que haya más trabajo referente a nuestra carrera? Bueno, o sea, ¿en qué estados? Pues en todos lados, Ricardo, en todos lados, Sí. créanme, Ah, en todos lados. O sea, en este caso particular, repito, una llave importante es que usted tenga idioma, de verdad. Y repito, no tiene que tener el 100%. No, señor, porque ni los gringos ni los ingleses, nadie habla el 100% de inglés, como nosotros no hablamos el 100% de español, la verdad. Uno pensaría, no, pues yo sé español, no, discúlpenme, pero nadie sabe español, incluyome, yo tampoco, ¿sí? Bueno, los extranjeros tampoco dominan el inglés, pero con que ustedes tengan un 40%, de verdad un 40%, que lo lean, que lo escriban, que lo puedan platicar, ya la hicieron. Y repito, las empresas contratan mucho si ustedes tienen el idioma extranjero, de verdad. O sea, se les abren las puertas de una manera impresionante, muchachos. Podrán ser ustedes expertos en ingeniería, expertos, pero si no hablan inglés, no los van a contratar a nivel ingeniería, los van a contratar a nivel técnico. Y no pienso que ustedes estuvieran estudiando la carrera para que los contrataran como técnicos. De hecho, vean como muchos jóvenes egresados, ¿dónde están trabajando? En mantenimiento. Los contratan para mantenimiento de equipo electrónico. No Sí. están haciendo ingeniería, están como técnicos. Y digo, caray, te mataste en la carrera para estar reparando equipo, si no es malo, pero que la empresa fuera suya, ¿sí? Es otro rollo. Pero los muchachos que tienen el idioma, de verdad, están laborando en empresas de renombre. Y de empresas transnacionales, o sea, no piensen que, no sé, Tacos El Moruso, no, están en Honeywell, están en Siemens, están en IBM, o sea, están en empresas de renombre, créanmelo. Y ganan bien, aplicando sus conocimientos. Entonces, Ricardo, realmente usted lo que necesita y todos sus compañeros es que, es que se preocupen por aprender el inglés o perfeccionarlo o algo. Con eso, garantizado de verdad que encuentran un buen empleo sin ninguna dificultad. Y yo les voy a recomendar, como siempre lo hago cada semestre, ya, ahorita, pónganse a trabajar. Ahorita sí les conviene entrar como técnicos. Ahorita, ¿sí? Para que vayan teniendo experiencia desde el punto de vista de meterle las manos al equipo y además se van fogueando en la industria. Pues ahorita es el momento en que pueden hacerlo, muchachos. Ahorita, no se esperen a terminar la carrera, porque desgraciadamente cuando salen de la carrera, hay empresas que dicen, necesito ingeniero con 2 años de experiencia. Si acabas de salir, ¿cuál experiencia? Ahorita es el momento, ahorita. Y si, repito, aparte, se preocupan por aprender un poquito el idioma extranjero, se van a acordar de mí, créanmelo, se van a acordar de mí, cómo van a encontrar un buen empleo sin dificultad. ¿Queda respondida su duda, señor Ricardo? profe, ahí luego le invitamos algo de comer. Eso me late, señor, me parece perfecto. Ya con... Una pregunta un tanto personal, profe. Dígame, Sergio. Durante sus años de escuelero de que estuvo en la carrera, Ujú. ¿la escuela lo hizo sentir como que era mucha escuela para ti?
No, cuestiones de conocimiento. no, miren, en ese sentido, le digo, la ICIME de ahora es diferente a la ICIME que yo viví, señor. Muy Ajá. diferente, créamelo. Muy, muy, muy distinta. O sea, el que quería entrar al poli de verdad sabía que iba a dejar la sangre ahí en los pasillos, literal, ¿sí? Era un nivel de exigencia muy, muy elevado. Si se nos corta, volvemos a entrar, ¿sí? Muy elevado. No voy a negar lo que en algún momento yo llegué a decir, híjole, mejor debería de ser cirujano, haber estudiado medicina y no aquí, porque era un nivel de exigencia brutal, brutal, esa es la palabra, brutal, ¿no? Pero pues la prueba es que sí se pudo, ¿no? Sí se pudo, definitivamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo voy a decir, y no sé si alguna vez ya se los dije, ustedes ya disfrutan de una fama allá afuera que no les ha costado, Sí. de verdad, no les ha costado. O sea, yo les repito, cuando yo estudié, muchachos, reprobar una materia era carta al consejo. Una materia. O sea, y las posibilidades de que te dejaran cursarla dependía de tu promedio. Si llevabas buen promedio, te decían, ok, presenta la NTS y te damos chance de que te inscribas al siguiente semestre. Porque eran semestres completos, no eran parcialidades como ahora muchos le hacen, que me inscribo una materia y otra materia y adelanto y locuras que hacen en la actualidad, ¿no? Antiguamente eso no existía. O sea, cursabas semestre por semestre con toda la tira de materias. Y repito, si reprobabas una, carta al consejo y en función de tu desempeño te dictaminaban. ¿Sabes qué? Pues tienes buen promedio, te vamos a dar oportunidad que te inscribas al siguiente semestre y vas a presentar el ETS de la materia en tal periodo. Ni siquiera te decían, trata de pasar la ETS ahí cuando puedas. El consejo te decía en qué periodo la ibas a presentar. Si tenías suerte, pues en el primero, ¿verdad? Para tratar de sacarla en el segundo si no la sacabas. Pero muchas veces la mayoría te decían, lo vas a presentar el S en la segunda ronda. Pues en la Mauser, ¿ahora qué voy a hacer? En la segunda ronda. Y te decían claramente, si la repruebas, estás dado de baja al poli. O sea, imagínese, señor, o sea, el nivel que era, ¿no? Y en otros casos te decían, ok, la vas a recursar. No vas a inscribirte al semestre, no tienes permiso hasta que la pases. Lo único que vas a hacer el siguiente semestre es cursar esa materia. Y te decían en qué turno, ni siquiera lo puedes escoger tú. Sí, así era el poli, señor, así era ICIME. Así era. Obviamente quien reprobaba 2 o más materias, ni aunque le mandara la carta a los Avengers, ni al Salón de la Justicia, ni a los Reyes Magos, ni le escribiera al Papa, nada te salvaba. Ya era baja automática del Politécnico. No existía más opciones. No podías reprobar más de una materia jamás en la vida, ¿no? Digo, probar una, híjole, era bajo una presión endiablada. O sea, realmente, a lo que ibas a la escuela, verte la crisma todo el tiempo, ¿no? O sea, era pesado, Sergio, realmente la escuela antes. Era una ECIME que por eso, pues, la fama que tiene de, pues eres de ECIME, ¿no? Gente se te arrodilla en la calle, las mujeres se te avientan a los pies, o sea, los varones se le avientan a las ingenieras, o sea, quieren con ellas todo, o sea, así es esto, ¿no? Porque dices, no, pues eres del poli, no, pues eres lo máximo, literal, eres lo máximo, ¿sí? Y ustedes ahorita disfrutan de esa fama, de verdad la disfrutan, cuando no le han sufrido, la verdad es que yo se los puedo decir, no le han sufrido aquí en la ECIME, muchachos. La llevan muy tranquilo, luego maestros barcos como yo, peor todavía, ¿no? O sea, que les damos todas las facilidades y demás. ¿Resuelta la duda, Sergio? Sí, 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 profe. Así era gloriosísima escuela algunos ayeres. ¿Y cuánto era un buen promedio para el consejo, profe?
señor. O sea, un buen promedio para el consejo era un 7, señor. Ustedes me podrán decir, no, yo llevo 9.3. Me ataco de la risa. De verdad, me ataco de la risa. Tengo 8, me ataco de la risa 2 veces también. Sí. Y digo, no sé si ya se los platiqué, pero en la industria hay un directorio actual, o sea, eso existe toda la vida en la industria. Es un directorio que se le entrega a los dueños de empresas que utilizan ingenieros en sus plantas, en donde viene el cuadro comparativo de calificaciones de todas las escuelas y universidades, ¿no? Y muy en lo particular yo voy a hablar de CIME Zacatenco. En este directorio viene un apartado en donde viene la comparación del grado de calificación, ¿verdad?, de los ingenieros en electrónica. La columna número 1 es CIME Zacatenco. Así. Y dice, calificación en el CIME Zacatenco del egresado, promedio de 6. 6. Equivalencia con otras instituciones. Por supuesto, vienen los gatitos, ¿verdad? El 6 en el CIME Zacatenco representa 9 en los gatitos, ¿sí? Y luego viene que el TEC, que la Ibero, que la que usted me diga. El TEC, el 6 del Poli equivale como a 18 en el TEC, ¿sí? En la Ibero como a 20. O sea, así que, ¿cómo crees? ¿Sí? Más del 10. Nomás para que se dé una idea, ¿no? El 6 que le sabe a desdicha a muchos de ustedes es un 100 allá afuera en la industria. Los chiflados que me llegan a decir, yo tengo 8.9. Cálmate, mi chavo, o sea, pues te has de creer Dios del Olimpo, qué diablos, ¿no? Para decir que tienes un 8. Es como 100 allá afuera o 150 allá afuera. Entonces le digo, en ese sentido, ese tabulador existe en la actualidad, muchachos, y existe desde todos los tiempos, de todos los tiempos. Eso nunca se los dicen, ¿sí? Pero esa es la realidad. Está ese directorio donde vienen las tablas comparativas y cada año sale, ¿sí? De la calificación comparativa del egresado de CIME Zacatenco, muy en lo particular, con respecto a todas las demás instituciones, muchachos. Entonces, ese 6, a lo mejor alcanzan en lineal al final, hijo, les vas a ver a glorias y a manjar de dioses en su promedio, muchachos. Así que me digan, ay, voy a llevarme un 8, un 9, sí. No, no sean ambiciosos, muchachos. Sean exagerados, o sea, el 6 debe ser suficiente para ustedes y disfrutarlo a más no poder, jóvenes. ¿De acuerdo? Que sí, profe, sí. Sí, profe. ¿Usted qué promedio lleva, David? 7.2. Muchísimo, está altísimo, señor, hay que bajarlo. ¿En serio? No, perdón, pensé que tenía mi micrófono apagado, profe, perdón. Ajá. ¿Usted qué promedio lleva, Sergio? 7.5, profe. Híjole, también muy, muy elevado. Es que Ricardo, me siento Es- avergonzado por mi promedio, déjalo bajo, dice. Yo, profe, lo llevo de 8.1. híjole, fíjese nada más. Híjole, no, o sea, hasta se puso estrellitas ahí en el video, o sea. Esteban, 9. ah, No, no es cierto, llevo 7.5. híjole, qué bárbaro. Jefa, usted dígales cuánto lleva. Ella 6. lleva 10. Llevo 7.5. Y ese todos se pusieron de acuerdo para decirme lo mismo, muchachos. No, de Hijo. verdad, sí. Le puedo mostrar el 6 y eso dice. Pero tienen un excelente promedio, muchachos. Qué bárbaro. Excelente. Excelente promedio. No, Déjalo, pero el grabo problema para... es en algunos programas que, por ejemplo, de intercambio te piden un poco mayor de promedio. Sí, te exigen 8. Sí, por ejemplo, hay una beca que sacaron para intercambio a la NASA para trabajar en un proyecto y te piden 8 y así de rayos. ¿No? Está bien. Suba el promedio, señor. Que no sepa nada, pero suba el promedio.
Ok. Sí, lo que necesita es el inglés, eso es lo que necesita, señor. Y sí pueden levantar. ¿Qué? A los de 9 no los detienen en el Ministerio Público. Híjole. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, muchachos? Pero así es esto. Espero que haya resuelto la duda que tenía Sergio de cómo era Antigua ESIME. Sí, profe, en resulta. Perfecto. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Dudas de nuestro tema, muchachos? Bueno que no hay dudas porque por el viene momento el no. ejercicio mágico a resolver, muchachos. Y este ejercicio se va de tarea, por supuesto, ¿verdad? Este se va de tarea excelentemente. No es para la otra semana, hago la aclaración, ¿sí? No es para la otra semana, es un poco más. No les voy a decir cuándo para que se pongan a trabajar, pero es un poco más de tiempo. ¿Hecho? Si se fijan, aquí tenemos el mismo circuito que estaba arriba, el mismo, ¿verdad? Y aquí el detalle es pues, calcular la ganancia y los elementos de retro, muchachos. ¿Sale? Aquí viene la señal, qué amplitud tiene, cuál es la frecuencia corta inferior, y nos explica cuál es el valor de la ganancia si está en 0 el preset o en máximo el preset. ¿De acuerdo? Así de sencillísimo. O sea, no tiene mayor dificultad, ya saben hacer el análisis en directa, en alterna, ¿verdad? Para calcular la ganancia, etcétera, etcétera, de su circuito amplificador. Este lo voy a subir para que lo tengan evidentemente, lo puedan descargar y se pongan a talacharle con el circuitito. Repito, no es para la otra semana, es para entregar, pero no la otra semana. Okay, les voy a dar un poco más de tiempo para que lo tengan en consideración y en ese sentido, pues arrastren lápiz, como decimos, para que lo puedan resolver. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Dudas hasta aquí. No, profe. Bueno, creo que va a surgir cuando tratemos de resolverlo. Sí, exacto. Es que no van a tratar de resolverlo, lo van a Digo, resolver. cuando lo resolvamos. Eso. Fantástico, muchachos. Cuando empecemos a resolverlo. Es fácil, o sea, lo van a resolver en una tarde, probablemente lo van a resolver. Son rápidos. ¿De acuerdo? Y oiga, profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Ya usted en algún momento de la carrera, no sé, llegó a sentir que no sabía nada? Pero bueno, ya después le dejaban algo por hacer y ya sí sabía hacerlo. Pero, o sea, sí le llegaba a pasar eso de que decía, charles, creo que no sé nada. Pues miren, no era necesario que yo pensara que no sabía nada. Los maestros de antes te lo decían. Te decían, no sabes nada. De aquella camada de profesores quedan nada más dos, que yo los tuve. Ya en la actualidad es más, creo que ya se jubilaron durante la pandemia. Eran exigentes, como usted no se puede imaginar, ¿no? A tal grado que yo le voy a ser honesto, yo me enfermé. Yo me enfermé del sistema nervioso por la presión a la que estaba sometido, y no por otra cosa, sino que yo asistía a la ESIM en las mañanas porque trabajaba en las tardes. Entonces, imagínense la presión endiablada a la que estaba yo sometido. Y pues la verdad me enfermé, no voy a negarlo, me enfermé. O sea, tuve que ir al médico, me diagnosticó, en aquel entonces se llamaba ansiedad crónica, ahora se llama estrés nivel 5, ¿verdad? Pero en aquel entonces era ansiedad crónica lo que yo padecía. Obviamente, pues, ya no dormía, o sea, los ejercicios, tareas y proyectos eran
de un día para otro, no como yo que soy un barco que les decía, tárdense 2 semanas. No, antes era, por ejemplo, veíamos la clase y el profesor decía, muy bien, este amplificador lo van a calcular, lo diseñan y todo, y mañana ya lo traen funcionando en una tarjeta PCB con todas las características, bla, bla, mañana, ¿vale? Teníamos 3 materias por día y las 3 materias nos dejaban tarea para el día siguiente. Imagínense nada más, ¿no? Y antes la mecánica era muy ruda por parte de los maestros, porque si tú no cumplías, el maestro te daba de baja de su materia. Pues como ahora que ustedes huyen y se dan de baja, ¿no? En esa época tú no cumplías con una tarea, el maestro iba a control escolar, entregaba su lista y te daban de baja. O sea, ya, pelas. Así era la mecánica antes, señor. En ese sentido, entonces, pues, así que yo dijera, no sé nada, no, señor. O sea, el maestro se encargaba de decirte, eres basura y no vas a poder, tráeme la tarea mañana. Pues era el orgullo, lo que usted quiera, decías, la traigo porque la traigo. Y pues así logramos victoriosos llegar al final de la carrera. Debo mencionar que de mi generación, cuando entré en primer semestre, en la especialidad de electrónica, solamente terminamos 3 de toda mi generación de primer semestre, señor. No es para que se dé una idea. Todos los demás fueron aniquilados en el caminar de la vida, señor. Así de fácil. Pero bueno, vamos a tomar asistencia. Emanuel Israel. Presente, profesor. Gracias. José Armando. Profe. Hecho. Ricardo Manuel. Presente. Está Josué David. No, ¿verdad? Ese muchacho yo creo que ya se dio de baja. Gabriel Cortés. Presente, profe. Muy amable. Ricardo Díaz. Presente, profe. Gracias. Sergio. Presente, profe. Gracias. Miguel Ángel Flores. Presente, profe. Gracias. Miguel Ángel Gaitán. Presente, profe. Muy amable. Tenemos ahora a Brian Alejandro. Presente, profesor. Gracias. Esteban Garduño. Presente, profe. Gracias. Pedro Daniel. Presente, profe. Alejandro González. Presente, profesor. Gracias. Saraí. No la veo, Saraí. Alejandro Guerrero. Creo que ya también desapareció. Gerardo Iván. Presente, profe. Gracias. Eric Hernández. Tampoco lo veo a Eric Hernández. Jefecita Julia. Mande. Ahora, a su asistencia. Ajá, presente. Ok. Adriana Jacqueline. Presente, profesor. Gracias, señorita. Y Diego Moreno. Presente, profesor. Sí, ya lo vi, gracias. Diana Jacqueline. Buenas noches, presente. Gracias, señorita, muy buenas noches. Está también por aquí Israel, David Israel. Presente, profe.
Gracias. Jordi Jasper. Presente, profesor. Gracias. Brandon. Presente, profe. Muy amable. María Fernanda. Presente, profe. Gracias, señorita. Buenas noches. Alan Eduardo. Presente, profe. Muy amable. Jaser David. Ah, no, que ya se fue, ¿verdad? Parece que se dio de baja. Sí. Sí. Ya aquí lo estoy visualizando. Gracias. José Leonardo. Presente, profe. Muy amable. Y Asael Rodman. Presente, profesor. Gracias. Perdón. Dudas hasta aquí, chicos, de favor. Profe, un compañero dice que si sí lo escuchó es Cabrera. Espere, ¿cómo era? Cabrera Ramírez José Armando. Cabrera. Ah, ok, aquí ya lo ubiqué. Ok. Armando Cabrera. No me deja, ¿qué pasa? Ok. Listo, corregido. Gracias. Gracias. ¿Alguna duda adicional, chicos, ahorita de lo que platicamos? No, no creo que no. Profesor, una preguntota. Entonces, Dígame. bueno, una manera de resolver, bueno, hacía con lo que habíamos visto previamente, ¿no? Ya nada más agregaríamos el análisis extra con lo que nos enseñó ahorita, ¿no? Sí. Ah, está bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, de favor? No, profe. Creo que no. Ok. Bueno, pues creo que terminamos a buena hora. Los voy a dejar ir a ver caricaturas, muchachos. Que estén tranquilos. Sí, en ese sentido, y duerman temprano, jóvenes. Sí, profe. Muchas gracias. Gracias, Sí, profe. Gracias. Los veo el jueves, primeramente Dios, chicos. Por supuesto. Le subo la clase, el ejercicio, para que lo puedan resolver sin ningún problema. ¿De acuerdo? Claro que sí, Una profe. manita, ahí se ve una manita. Es mi hija. Pues nomás le vemos la manita. Muy bien. Bien, muy bien.